Muy bien, aquí estamos y del otro lado, junto a Malusa, estamos con Juan Manuel Herrero Álvarez Ujena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué hay? Un gusto. Hola, Malusa. Hola Manolo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Igual, ¿eh? Muy En bien. este momento, ¿dónde estás? Contanos. Yo estoy en la Ciudad de México, a partir de la pandemia y por el tipo de trabajo que yo desarrollo, buena parte lo hago en la casa, o sea, el famoso home office. Entonces, estoy, como decimos en México, en la casa de ustedes. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, a ver, porque acá tenés que empezar de muy abajo, ¿sí? Ujú. Tenemos que hacerlo bien didáctico. ¿Qué es lo que pasó el domingo? Que sabemos que hubo una manifestación muy grande. ¿Por qué fue? Bien, es complicado porque hay que empezar desde muy, muy abajo. Tenemos tiempo. El Va por primer ello. problema es un país en donde los partidos políticos cada día han estado peor, ¿no? Tenemos un desastre de partidos políticos, incluido desde luego el partido gobernante, y lo que vimos el domingo es la reacción de la sociedad civil, y ese creo que es un tema fundamental en un país en donde la sociedad civil había estado ajena a los problemas políticos. Eso yo diría que es con respecto a la marcha. Ahora, ¿por qué la sociedad civil se manifiesta? En México existe una institución que tiene a su cargo los procesos electorales, dos instituciones, el órgano electoral, el que organiza las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, y el que califica, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son producto de una lucha en la que participaron todas las fuerzas políticas, y este es un tema fundamental para lo que voy a decir más adelante, en un periodo de más de 30 años. O sea, el México era un país con un partido hegemónico, que era el PRI, con más de 70 años en el poder, Para con ubicarnos, el PRI, derecha, izquierda, ¿qué es? Ok. centro, bueno, centro, ellos autocalificándose de centro izquierda, Ajá. ¿sí? De Pero, hecho, en México se hablaba de que el que agarraba el centro era el que ganaba las elecciones. Entonces, ese era digamos, el leitmotiv de este partido, cuando la realidad es que era un partido hegemónico, controlaba las dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, controlaba los procesos electorales, por puesto que estos se hacían en la Secretaría de Gobernación, que equivale al Ministerio del Interior en otros países, ujú. y por lo tanto, pues no había forma, de hecho no dejaban participar a las minorías, los partidos minoritarios tenían muy poca posibilidad de participar, y el único que tenía algo que decir era un partido de derecha que era como la conciencia, ¿no? Que todavía existe, que es el PAN más que competir era la conciencia, era el que cantaba los problemas, los errores, pero no tenía poder de competir. Bueno, Te hago a un partir... parate ahí. Ahí Sí. entonces en México tenemos solamente dos partidos. No, no es Ahora el ya PRI y no. el No, PAN. no, Pero no, antes, no. antes sí, bueno, había otros partidos, pero Sí, sabías que se iban a pelear entre el PRI y el PAN, o más bien el PAN iba a criticar y el PRI se iba a quedar. Ok. exacto. Y no tenías una presencia de la izquierda fuerte, ¿Y cuándo ¿no? cambió esto? Cambia todo, y este es un proceso, y eso es bien importante, cambia todo a partir de la reforma del 77, cuando se abre la participación de otros partidos, entre ellos el Partido Comunista, ¿sí? Entonces empieza a existir una izquierda de a de veras, ¿sí? Permanece el PAN y sigue teniendo hegemonía el PRI. En ese proceso viene la elección de 1988, muy discutida, con una famosa acción que se llamó la caída del sistema, cuando el De la con- candidato de izquierda venía subiendo en los números, de pronto No el me sistema digas que. no responde. Y Pero, cuando, qué y cuando lástima. regresa el sistema, pues nuevamente el PRI está arriba, Mirá ¿no? qué loco, che. Fíjate Sí. nomás. Qué loco. Sin embargo, déjame decirte, como En el dicen, no hay mal 88, uno. 88. Bien, en el ¿eh? 88, sí, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Sí. Eso provoca que realmente se genere una reacción muy fuerte
que el gobierno asume, que entiende que es el momento de lograr los cambios fuertes y entre todas las fuerzas políticas llegan a la creación de una nueva ley electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al nacimiento de una institución que era el Instituto Federal Electoral. ¿Para qué se creó el Instituto Federal Electoral? ¿Cuál es la función? Para organizar las elecciones. Okay. Se crea el instituto y se crea el tribunal, que es el que califica. Ese es bien interesante porque en América Latina normalmente todos los procesos electorales se hacen bajo un solo mando, un tribunal, no hay dos. El tribunal electoral, claro. En México hay dos. Hay dos. Uno que organiza y otro que califica. Oye, Manolo, y yo me atrevería a decir que en el 88 es la vez anterior en la que la sociedad civil también me atrevo a decir tomamos, porque yo también fui al Zócalo, las calles y fue impresionante el movimiento que hubo en contra de la caída del sistema, ¿no? Es una buena memoria, Malusa, exactamente. Ahí se tomaron las calles y entonces cuando pasan estas cosas, a veces los gobiernos reaccionan y dicen, pues no va a haber de otra más que abrir. Se dice en general que a lo único que le teme un político es a la movilización popular y que le molesta también el humor. Después lo demás, las críticas, eso a los políticos en general no les molesta. Ahora, el humor y la movilización en masa grande es algo que lo mueve. No sé por qué, porque tranquilamente podría no hacer nada y... no pasa nada. Claro. Pero no lo digamos porque a ver si se avivan. Bueno, ahí me toca ser parte de la creación del Instituto Federal Electoral. Yo fui el responsable del levantamiento del Censo de Población y Vivienda de México y por ser responsable del censo tenía yo un asiento en la Comisión Federal Electoral y me toca participar de esas negociaciones de todos los partidos. Pero momento, vos en ese momento, ¿qué eras? ¿No eras un señor que estaba en su casa? Yo era el responsable del Censo de Población y Vivienda de una institución equivalente al INE de España. De España, que es el Instituto Nacional de Estadística. En México se llama Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bien. Pero bueno, eso me permitía estar al tanto de hecho, participar en las reuniones, y uno de los temas fundamentales es que el padrón electoral, pues era un queso gruyere en donde los agujeros eran más grandes que el queso. ¿Eso qué significa? Significa que votaban, que de muertos, pronto por ejemplo. Votaban los muertos, claro. No encontrabas el lugar donde tenías que votar, a eso le llamaban el ratón loco. Tú ibas a la casilla que se supone que te tocaba y pues resulta que no estabas. Ni siquiera había una credencial, ¿no? No había una identificación. Había una tarjeta. Sí, había una tarjeta en cartón. Ok, ¿sí? Tarjeta en el sentido amplio de la palabra. Sí, en sentido amplio. Y a mí me toca hacer el diagnóstico de ese padrón que a través de una serie de métodos buscamos la manera de arreglarlo, lo probamos en una elección extraordinaria en un municipio, en Uruapan, Michoacán, y pues no daba, y entonces llegamos a la decisión de que la única manera de tener un padrón decente era arrancar de cero. Nosotros veníamos de haber levantado el censo de población vivienda por vivienda del país y tuvimos que volver a hacer una visita vivienda por vivienda para inscribir en el padrón electoral, ya ahora para otros fines, a la población. ¿De cuántos mexicanos estábamos hablando? En aquel entonces entraron ciudadanos alrededor de 46 millones. Madre. Y eso lo tuvimos que hacer, el levantamiento más la emisión y entrega de las credenciales en 4 meses. Todo. Okay. Todo. Bueno. Pero eso a vos te mandaba que el gobierno en ese momento te mandaban a hacer las cosas. No, en ese momento ya se crea el Instituto Federal Electoral. O sea, vos respondías a ese instituto. Sí. Bien. Y la gente que levantó el censo conmigo, los responsables de los estados, se vienen conmigo a trabajar a este instituto, porque ya una estructura de esa naturaleza que además se iba a quedar sin trabajo, ya se había terminado el censo, pues aprovechar la experiencia y sobre todo aprovechar que veníamos de un órgano técnico, nosotros no estábamos involucrados con los rollos políticos. Claro. Y eso pues de alguna manera daba
tranquilidad a los partidos políticos. Esto, situanos en tiempo, ¿qué año era? O más o menos? 1991. ¿Gobierno de? De Salinas de Gortari, todavía el PRI. Bien. Que fue el que ganó gracias a la caída del sistema. Sí, claro, y luego también permanecía, y esto es importante, como presidente del instituto, el secretario de Gobernación. Por eso hablamos de un proceso, ¿eh? No es que de golpe se llegó la democracia absoluta, no. O sea, se fue dando. Ya existían una serie de consejeros en el instituto, había representantes del Senado y de la Cámara de Diputados y representantes de los partidos. Entonces, empieza por los instrumentos, vamos arreglando los instrumentos electorales, y los instrumentos electorales empiezan por el padrón. Claro, ¿sí? Y vamos a organizar esto, vos tenés que ir allá, vos tenés que ir allá, qué sé yo, qué sé cuánto. Así es. Bien. Luego entra lo que se llama la credencial para votar con fotografía, y la menciono, que también me toca hacerla a mí, porque se volvió de facto en la cédula de identidad mexicana. Uh-huh. No hay, como en otros países, una cédula de identidad. Los mexicanos nos identificamos con nuestra credencial para votar. Antes de eso no tienes, a no ser que tengas pasaporte. ¿No tenés documento? Tienes un acta de nacimiento, pero no un documento con fotografía. Un niño no tiene, ¿no? ¿Hasta los qué? ¿18, 16, 18? Hasta los 18. No tenés nada. Y si viajas, bueno, pasaporte. Ese sí tiene y acta de nacimiento. Bien, pero entonces, perdón, hago un paréntesis. Estás ahí, tenés 15 años, tomás alcohol, viene la policía, ¿no puede pedir documento entonces? No. Bien, perfecto. De menores de 18 no puede pedir documento. México, un paraíso. Perfecto. Allá vamos. Un poco tarde. México, un lugar para vivir. Bien. Bueno, para no ir tan lento, hacia el 2007, sí. El gobierno sale del Instituto Federal Electoral, queda fuera y es totalmente manejado por un comité, por un conjunto de ciudadanos. Bien, ¿sí? Independientes. Que son los consejeros, sí, que básicamente son elegidos por cualidades académicas. La mayoría de ellos provenían del sector académico, sin una militancia reconocida, y esto es importante decirlo, la gente debe tener sus filias, pero no necesariamente estar ingresado en algún partido político. ¿Y cómo se combate? Porque nosotros en Argentina tenemos esto de que todo, hoy por hoy, todo es militancia para un lado o para el otro. En el caso de Argentina es muy difícil. El caso de casi toda América Latina. Claro. Me ha tocado a mí ir a dar consultorías en toda América Latina, y resulta que el que está a cargo del padrón milita en el partido A, y el que está a cargo de la organización electoral milita en el partido B. ¿Y cómo hicieron en México? Académicos. Ok. Gente de la academia. Pero también los académicos pueden tener militancia. Digamos, en Argentina hay mucho universitario que igual te dice, no, porque Néstor y que tiene, son historiador, no importa. Pero, o sea, en México, de esta gente, lo que no puede estar es afiliado a un partido. Puedes decir, a mí me caen bien los rojos o los azules, pero no soy parte de ese partido. Ese es bien. Mira, por ejemplo, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, en el cual ya no hay presencia del gobierno, era un gran militante de la izquierda mexicana, José Woldenberg. ¿Sí? José Woldenberg es el primero que preside el Instituto Federal Electoral, en donde ya no está el gobierno. Que fue el orador el domingo. ¿Perdón? Fue el orador el domingo, ahora de la marcha del domingo. Porque realmente es un ícono de lo electoral en México. Y a él le toca, y esto también es importante, la primera alternancia. Como presidente del IFE, a él le toca la primera vez en que el PRI ya no es el gobierno de la República. ¿2007? ¿Cuándo fue? Fue 2000, espérame. Después de 70 años. O sea, por eso, después de 70 años gana un partido... en el 2000. En el 2000 hay alternancia. Bien. En el 2000, que es cuando llega Vicente Fox. Y en el 2000 pierde el PRI. Y gana el PAN. Gana el PAN. Tú piensas que el PRI tomó el poder cuando terminó la Revolución Mexicana. Claro. Y se fueron en el 2000. Fuerte. Bueno, acá estuvo Franco también 60 años. Así que pero bueno, en México se estilaba los gobiernos largos. Pero nosotros íbamos por la vida como un país que había democracia, que no éramos una dictadura. No voy a hablar bien de Franco, por supuesto. No, más bien. No, por favor. Bueno, año 2000 entonces gana el PAN. Después vuelve a ganar el PRI. Sí. Y luego
pero velo así, 2 veces gana el PAN. Bien. Luego gana el PRI. Y luego gana Morena, que es el que está en el gobierno. AMLO, que tanto te gusta, le gusta que le digan AMLO. Me encanta que le digan AMLO. Porque es como un nickname. Sí. Yo le digo el 4 letras, pero no es BSOP, desgraciadamente. ¿No? Bien. Bueno, la cuestión es que en ese lapso, ¿sí? El instituto va cambiando hasta llegar a convertirse en un instituto nacional. ¿Qué quiere decir? Que también vigila, porque no opera, los procesos electorales de los estados, los procesos locales de gobernador, de presidentes municipales, de alcaldes. Que garantiza transparencia, digamos. Sí. Sin embargo, sí hay los entes que organizan y califican los procesos electorales locales. ¿Sí? El INE, ahora INE, porque es un instituto nacional, lo que hace es que vigila que esos órganos locales hagan las cosas como deben ser. En un momento me perdí, porque vos dijiste que tienen 2 ustedes, y no como el resto. ¿El INE son 2 o es uno no, y me falta el INE otro? es uno y el tribunal es otro. El tribunal es otro, perfecto. Ahí está. Por ejemplo, todas las acciones del INE son susceptibles de ser ¿cómo se llama? Denunciadas ante el tribunal. Y este tribunal electoral es última instancia, o sea, no hay ya después de lo que diga el tribunal electoral, ya no hay quien lo pueda palabra modificar, santa. ¿no? Sí. Exacto. Bueno, a final de cuentas, las elecciones en los estados, pues hay un órgano local electoral, ya hay un tribunal electoral local que califican. Somos una república federal y este es un tema fundamental, porque una de las peticiones de la reforma de AMLO es eliminar estas estructuras. ¿Por qué se le metió a AMLO hacer este cambio? Con la cantidad de cosas que hay para hacer, ¿no? En México, bueno, es muy simple. Lo único que no ha podido controlar son los órganos autónomos. Y él lo que quiere es tener el control absoluto del país. AMLO, y desde luego, ¿qué partido? De Morena. Es otro partido nuevo. Uno que crearon ellos. Perfecto. Sí. Pero era del PRI. Es del centro, digamos, vendría a ser. No, ¿Centro es de izquierda? Mira, es una falsa izquierda. Bien. O sea, él se presenta con careta de izquierda cuando en realidad se acerca mucho a un expresidente que tuvo México en los años 70, que era terrible, ¿no? Luis Echeverría. O sea, su ídolo, no lo dice, ¿verdad? Pero su ídolo es Luis Echeverría, y entonces todo lo que él quiere es regresar al control absoluto del Estado, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Presume de izquierda, no es un hombre de izquierda. O sea, es estas personas que creen en el Estado paternalista, el Estado te cuida, bien. Pero no por bueno, sino porque lo quiere controlar todo. Claro. Así es, exactamente. Y es un caso que no solo está en México, es un caso que está siendo cada vez más difundido en el mundo, que es el populismo. El control de las emociones sobre los hechos, la pérdida de la democracia participativa. Y todo este movimiento, ya voy llegando a lo que es el movimiento, es debido a que él quiere controlar el Instituto Nacional Electoral, que es, después de las Fuerzas Armadas, la institución más creíble en México. La población cree en su instituto electoral y este señor lo que quiere es controlar el instituto electoral a través, primero, de 2 excusas, que es una institución que acepta los fraudes, pues entonces él es presidente de la República. Tiene de 32 entidades, en 20 gobierna su partido. En 2,400 municipios del país debe haber más de 1,000 en donde los presidentes municipales son de su partido. No se entiende. O sea, la excusa del fraude es totalmente falsa y es básicamente con las ganas de eliminar que un ente, que una entidad tenga autonomía, que es lo importante del INE, que tiene autonomía, ¿sí? Sí. Y poder controlar los procesos electorales de ese tamaño. O sea, para llenarlos de agujeros de nuevo. ¿Qué pasa? ¿AMLO está haciendo cuentas si no llega a la reelección y eso le preocupa? Yo creo que sí. Hay 2 o 3 asuntos fundamentales. Una, el querer generar esta reforma electoral antes del 2024
es una señal de que él no está viendo bien las cosas. Y dos, no hace más que insultar todos los días a aquellos que estamos en desacuerdo con la reforma electoral. Cuando se te acaban los argumentos y te vas a los insultos, quiere decir que algo no va bien, ¿no? Y mientras tanto, la pregunta, ¿para qué se quiere quedar otra vez en reelección? Porque si le está yendo bien, está mejorando la economía y todo, genial. Ahora no estás haciendo nada. No habría reelección como tal, porque no hay reelección. No hay reelección en México. Es más bien que se quede su partido. O sea, el acomodo es para que Morena vuelva a ganar las elecciones y obviamente él sea el que maneje al títere que pongan de presidente. Así es. Pero no estaría bien la gente, por lo cual no votarían de nuevo a Morena, digamos. ¿Cómo está gobernando AMLO? Esa es la pregunta. Déjame decirte, como buen populista lo que ha hecho es dividir el país. Muy bien, el ABC. Él no gobierna para todo México, él gobierna, dice que para los pobres, ¿sí? Y bueno, lo ha hecho muy bien porque cada vez hay más pobres. Bien, en me México. suena Cada vez tiene más clientela, ¿sí? Ojo, las cifras de las que estoy hablando son de su gobierno, no son de un ente contrario al gobierno, no, cada vez hay más pobres porque el señor no está gobernando. O sea, él no sabe hacer otra cosa que estar en modo electoral. Fue candidato 18 años. Porque 18 años de candidato. Se presentaba y perdía. Entonces, ahora que es presidente, él cree que sigue siendo candidato. Claro. Entonces es un comentador de la realidad. Con su mañanera. Por eso le gusta la mañanita. Contar a la mañana. Miren lo que está pasando en el país, qué bárbaro. Si sos vos el presidente. Perfecto. Bien. Entonces, dividir es un chiste, ¿no? Ajá. Oye, Manolo, yo te quería preguntar, porque entre todas las cosas que se están proponiendo, también se propone bajar un poco el presupuesto, porque se gasta muchísimo dinero para los partidos políticos y en las elecciones. ¿Eso tampoco estamos muy de acuerdo o eso no estaría tan mal? ¿O hay ciertas cosas de la reforma que a lo mejor estarían bien? Mira, déjame hacer una observación. Él y su partido basan el apoyo popular porque hicieron una encuesta y en la encuesta sale que la gente está de acuerdo en que se reduzca el número de diputados y de senadores y que se baje el presupuesto. Es como si yo te pregunto, oye, Malusa, ¿tú estás de acuerdo en pagar menos impuestos? Sí, claro que sí. Bueno, pues esa es la realidad. Okay. ¿Cuál es el asunto del presupuesto? Está medidísimo. Desde que se crea el IFE al día de hoy, le han asignado 60 responsabilidades adicionales a las que tenía de origen. Entre ellas algunas en las que no estamos de acuerdo que le toquen al INE, ahora INE, ¿sí? ¿Como cuáles? Como estar auditando el gasto de los recursos de los partidos políticos, eso tiene que ser otra instancia, y esos son gastos brutales que tiene el INE. El presupuesto del INE, oye, es que se gasta mucho, pues dicho así me suena como muy en el aire. A ver, la tercera parte del presupuesto del INE es la credencial para votar. El 25% de los mexicanos cambia de domicilio anualmente. O sea, hay que hacer... Tienen que cambiar. Tienen que cambiar su credencial, más los que llegan a cumplir los 18 años. Habría que empezar a ayornar ya con la tecnología. Podemos no estar dependiendo de un cartoncito, ¿eh? Habría que... Sí, tienes que pasar a una cosa digital que no necesite un gasto como este. Bueno, el segundo tercio del gasto son las prerrogativas. ¿Qué son las prerrogativas? El dinero que se le da a los partidos políticos. Y aquí estamos en un momento muy, muy importante. Ok, vamos a bajarle el presupuesto a los partidos políticos. Pero ¿quién es en este momento el que tiene un presupuesto más elevado? Pues, el que está en el gobierno. El que está en el gobierno. Dos, ¿y quién es del que sabemos que recibe otro tipo de ingresos no válidos en cantidades que hay dos teorías, 7-1 o 10-1? ¿Qué quiere decir? Por cada peso que te da el INE, tú consigues 7 o 10 por fuera, que no justificas, claro, que no muestras. Que ya sabemos de dónde viene, ¿no? Claro. Pues que ya sabemos de dónde viene y eso es lo más grave para este país, que estamos inundados por el narco. Claro. Entonces, bajarle el presupuesto es matar la competencia. Bajar el presupuesto es matar la competencia. Decir que en año no electoral le quites el dinero a los partidos
cuando ellos son los que tienen la mayor cantidad de dinero, es eliminar al enemigo. Juan Manuel, esto sucedió ayer. Hoy, ¿salió Chespirito a decir algo? ¿Crees que sirvió de algo toda la movilización? Si sale Chespirito, yo me voy a espantar. Perdón, yo le digo Chespirito a AMLO, porque ahora me hace acordar a veces por lo errático. Salió a decir que fue un striptease político. ¿Qué significa? Lo cual es inaudito. O sea, en la mañanera dijo que había sido un striptease. Sí, insultar. Que había poca gente. Vale, entonces va a seguir en su, o sea, no va a cambiar, aparentemente, o sea, no, se van a venir. Cambiar. Se van a venir más movilizaciones, entonces, imagino. Nosotros fuimos un buen grupo, fue Maribel mi esposa, fueron mis hijos, fuimos juntos. Yo soy actuario de profesión. Ajá. Y pues los numeritos me gustan y me salen bien. Hemos visto acá tenemos un montón, ahí estamos mostrando en pantalla, hay mucha gente. Ellos dijeron que había entre 10 y 12 mil personas, ridículo. Sí, lo menos que había eran 250, 300 mil personas, lo menos. Hay 2 cifras más o 3 cifras más, una de uno que fue el director del Centro de Seguridad Nacional, que dice que había 640 mil, y otra de un grupo de exmilitares basados en una foto de satélite analizada en los Estados Unidos, que dice que son 800 mil. Bueno, no. Pero éramos fácil arriba de 250 mil personas. Bien, entonces va a tener que revisar la decisión porque si no se viene un conflicto aún más grande. Y además eso es solo en la Ciudad de México, en el DF. Claro. Porque también hubo movilizaciones en otras ciudades. CDMX, ya te lo aprendiste muy bien, Mari. CDMX. ¿Qué tal? Hubo marcha en más de 60 ciudades, ¿no? Incluido Barcelona. Sí, ahí estuvimos. Y pregunto, ¿a los medios de comunicación también se están situando como en todos lados, dependiendo de si son más amloístas o menos amloístas, o están todos de acuerdo con que es una locura lo que está haciendo este muchacho? Mira, hay mayoría de los medios, yo te diría impresos y digitales, que están en contra de la reforma. Uh-huh. Él tiene un medio muy a su favor, que es el periódico La Jornada. Uh-huh. O sea, tú lees cualquier periódico y lo contrastas con La Jornada y estás hablando de 2 países distintos, ¿no? Sí, no se parecen en absolutamente nada, ¿no? Tiene este ejercicio, porque es un mago de la comunicación de la mañanera, que llega a todos lados, que todo el mundo comenta y que tenemos el gravísimo error de replicar las cosas que él dice en lugar de quedarnos callados y no hacerle caso, ¿sí? No, igualmente, yo te digo, por lo que llega a Argentina, llega cuando le pifia. Uh-huh. No llega las cosas que dice, llegan los pifies de AMLO y nosotros... Hacen memes. Sí, porque cuando dices un gobierno sin corrupción no es gobierno, la otra vez que dijo es un papelón, eso llega. No, cuando dijo que a poco la ley es la ley, ¿no? O sea, para brincársela. Claro. ¿Y qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Eso es bien interesante. Bueno, ¿qué se consiguió? Se consiguió que ayer el mismo presidente del PRI, que estaba en una actitud muy, cabizbajo. Promorenista, ¿no? No. Del que lo firma apoyando a Morena, ¿no? Andaba saliéndose de la alianza. Ayer dijo el PRI va a votar en contra de la reforma electoral. Bien, se acomodó. Sí, ¿Qué sucede? La propuesta de reforma electoral implica la modificación de 18 artículos constitucionales. Cuando la oposición no le entra, quiere decir que no pasa porque se requieren 2/3 partes de los votos de los diputados y los senadores y no los tiene Morena, no los tiene si el PRI y otros partidos no se echan para atrás. Bien. Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y esa es la parte difícil del asunto. Él ya agarró un modelito, dice, pues si soy mayoría en el Congreso puedo modificar leyes, no la Constitución, pero sí puedo modificar leyes. Entonces, él puede modificar leyes, inclusive modificando cosas que están en la Constitución, lo cual se va a llevar un tiempo a que llegue a la Suprema Corte, y en la Suprema Corte, pues trae dividida la Suprema Corte, igual se la dan por buena. O sea, no estamos en jauja. No. Eso nos va a obligar a que la sociedad civil seamos todavía más reactivos. Más reactivos.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Ha sido un placer. Malusa, ¿la última? Sí, yo saliéndome un poco del tema, porque Sí. entre otras cosas, Manolo, fue futbolista profesional y estamos en el mismo grupo que estos caballeros. Sí. ¿Cómo ves el Mundial? Juan Manuel, ¿dónde jugaste, Juan Manuel? Perdón mi desinformación. Yo jugué 4 años en el América. Bien, ¿en primera? Un año bien. en el Atlético Potosino, que ya no existe, y otros 2 años en el Veracruz, que tampoco existe. Perdón que sea estigmatizante, pero es raro que un jugador de fútbol se dedique a la política y sepa sumar, sea actuario. Es raro. Sos una rara avis. Sí. En general, bueno, tenemos el modelo nuestro de Maradona, imagínate. Apenas podía saber el abecedario. Yo me retiro muy joven, muy joven, me retiro de 25 años para irme a estudiar a Bélgica. Claro. Y ya, después ya hicimos otras cosas. Fui presidente de las Chivas, mira, del otro equipo, digamos, más popular en México. ¿Qué dijiste? No me gusta esto. ¿Por qué a los 25 dijiste? No, la verdad que me gusta más el estudio. No, la verdad porque me debían 6 meses de sueldo, me debían una cantidad de cosas terribles y yo me dedicaba, aparte de jugar, a dar clases y entonces decidí mejor seguirle y me fui a hacer la maestría y el doctorado a Bélgica. Tenías un apodo, el profe, ¿no? ¿Qué apodo tenías ahí en el? No, claro, el profe Álvarez, el profe Herrero. Yo era el tractor. ¡El tractor! ¿De qué jugaba el tractor? Medio de contención, ya sabrás. O sea, ¿de 5? El 5 actual, antes era el 6. Bien. Antes era el 6. El tractor. Bueno, en Argentina el tractorcito se le llamó Mascherano. ¿Y cómo ves la selección mexicana? Yo me enteré hace poco que está el Tata Martino. Sí. No? Bueno, se van en primera ronda, lo lamento porque se van en primera ronda y además estamos en el mismo grupo que ellos. No, van a pasar, pero el Tata no es de lo para mí. Déjame decirte, yo estoy pensando que podemos sacar entre el tercero y el cuarto lugar de nuestro grupo. Pero pará, está Polonia y Emirato también. A ver, te voy a dar un dato. Arabia Saudita. En Europa hay 10 jugadores mexicanos. Sí. En Europa, fuera de Polonia, hay más de 100 jugadores polacos. Bien. Zielinski, el del Nápoles, Lewandowski. Bien, claro, Lewandowski está por Polonia, claro. Y además, ojo, nuestros 10 jugadores, excepción de uno. ¿Chicharito está? No es, ¿Chicharito está o no? No, Chicharito está en Estados Unidos y además no va. Ni el Tecatito que está lastimado. Me cago en la puta. ¿Cuál? Dame los más importantes. Yo estoy muy desconectado por lo que ves. El Chucky Lozano del Napoli. No lo tengo. ¿Qué más? Y ese es el mejor. Bueno, no se tiene mucha fe. No, a ver, déjame decirte, yo soy súper optimista. Sí, se ve. Por eso creo que puede quedar en tercero del grupo. Bien. De los últimos técnicos, ¿con cuál te quedas? ¿Con la Volpe? No, con la Volpe no. A ver, a la Volpe lo tuve yo en Chivas, cuando yo era presidente de Chivas. Sí, claro. Y tuvimos ahí un ¿Y cómo no tener un altercado? ¿Quién no tuvo un altercado con la Volpe? Sí. No, de los últimos, mira, uno de los grandes problemas del fútbol son los comentaristas. Claro. Han destrozado en su momento a Osorio, el colombiano, que era un gran técnico, y están destrozando a Martino, cuando en realidad, pues Martino hará lo que pueda con lo que tiene, ¿no? Sí, bueno, sí, es bastante flojo. Igual es un tipo que lo echaron del Barcelona. No hay que dar, hay que decir todo, ¿no? Claro. Es flojito, para mí. Sí. Hay gente que lo venera y dice, qué bárbaro, es el próximo Bielsa, y para mí justamente por eso es tan malo. Bien, querido tractor Manolo, Juan Manuel Herrero Álvarez, fue un placer haber compartido esta charla. Me has clarificado mucho y esperemos que estén en las calles ahí. Pues sí, ya nos contarás. Tendremos que seguir. Mira, la idea es la sociedad civil montarse encima de los partidos, porque lo que tenemos como partidos ya está muy degradado. Muy bien. Esa es la idea. Gracias, Manolo. Muchísimas gracias. Malusa, qué gusto. Igual. Qué gusto. Un placer. Un abrazo grande. Era Juan Manuel, el tractor. Y ahora nosotros nos vamos un tema y ya venimos. Bueno, hoy es el día. Ahí está. Ahora sí.
Esto es Chelsea Dagger de Fratellis.